Desde el Centro de Conferencias en Salt Lake City, Utah, esta es la sesión del domingo por la tarde de la Conferencia General Anual número 192 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes han sido seleccionados de entre los líderes de la Iglesia. La música para esta sesión está a cargo del coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. El presidente Henry B. Eyring, segundo consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión. Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a la sesión del domingo por la tarde de la Conferencia General Anual número 192 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Russell M. Nelson, quien preside la conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. Extendemos un saludo a los miembros de la Iglesia y amigos de todo el mundo que están participando de estas reuniones por radio, televisión, internet o transmisión vía satélite. La música de esta sesión estará a cargo del coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo bajo la dirección de Mac Wilber y Ryan Murphy, con Andrew Unsworth y Richard Elliott al órgano. El coro dará inicio a esta reunión cantando en himnos de alabanza. La oración será ofrecida por el elder Evan A. Smuch de los 70, y después de la cual el coro cantará Me encanta ver el templo.
Our dear, holy Nuestro Father in querido y heaven, santo Padre Celestial, a medida que empezamos la última sesión de la conferencia, estamos agradecidos por nuestro profeta viviente, presidente Russell M. Nelson, y todos aquellos que sostenemos como profetas, videntes y reveladores. Oramos por las palabras que hemos recibido por ellos y en esta sesión también. También pedimos por las bendiciones que estén sobre todos aquellos que también han proveído la música y las palabras que van a ser pronunciadas por estos discursantes. Agradecemos, Padre, por nuestro maravilloso hermano mayor Jesucristo, por su regalo. Estamos agradecidos, Padre, por la oportunidad que tenemos de escuchar estos mensajes, de pensar y meditarlos, para que podamos recibir de tu Espíritu y recibir esa invitación de hacer compromisos. También te pedimos, Padre, que nos ayudes individualmente y colectivamente para que podamos saber exactamente el patrón enseñado a Nefi, de aquellos que se han dado el poder de los cielos en estos los últimos días, los santos de los últimos días, aquellos que hacen convenios con el Señor, para que podamos tener ese gran poder de gloria y hacer la obra de nuestro Salvador Jesucristo por todo el mundo. Y esta oración la ofrecemos en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.
We will now be pleased Ahora to hear from tendremos el President privilegio de Dallin escuchar al presidente Dallin H. Oaks, primer consejero de la primera presidencia. Le seguirán el elder Adeyinka A. Oyediran y el elder George Clevingat de los 70. Luego el hermano Mark L. Pace, presidente general de la Escuela Dominical, nos dirigirá la palabra. The gospel plan El shows propósito de our la Heavenly doctrina y muestra el amor para todos los hijos del Padre Celestial. Para comprender esto, trataremos de entender su plan y mandamientos. Él ama tanto a sus hijos que dio a su Hijo unigénito Jesucristo para que fuera nuestro Salvador y Redentor, para que sufriera y muriera por nosotros. En la restaurada Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, gozamos de una comprensión única del plan de nuestro Padre Celestial. Esto nos brinda una perspectiva diferente del propósito de la vida terrenal, del juicio divino que le sigue y del glorioso destino final de todos los hijos de Dios. Los amo, mis hermanos y hermanas. Amo a todos los hijos de Dios. Cuando a Jesús le preguntaron cuál es el gran mandamiento de la ley, Él enseñó que amar a Dios y al prójimo son los primeros grandes mandamientos. Esos mandamientos son los primeros porque nos invitan a crecer espiritualmente buscando imitar el mismo amor de Dios por nosotros. Desearía que todos tuviéramos una mejor comprensión de la amorosa doctrina y de las normas que nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo han establecido en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Lo que aquí expongo pretende aclarar cómo el amor de Dios explica esa doctrina y las normas inspiradas de la Iglesia. Un malentendido común sobre el juicio que finalmente sigue a la vida terrenal es que las personas buenas van a un lugar llamado cielo y las malas van a un lugar sempiterno llamado infierno. Esta suposición errónea de solo dos destinos finales implica que aquellos que no puedan guardar todos los mandamientos requeridos para el cielo estarán necesariamente destinados al infierno. Un amoroso Padre Celestial tiene un mejor plan para sus hijos. La doctrina revelada de la Iglesia restaurada de Jesucristo enseña que todos los hijos de Dios, con excepciones demasiado limitadas para considerarlas aquí, terminarán finalmente en un reino de gloria. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, enseñó Jesús. Gracias a la revelación moderna sabemos que esas mansiones se encuentran en 3 reinos de gloria diferentes. En el juicio final, cada uno de nosotros seremos juzgados de acuerdo con nuestras obras y los deseos de nuestro corazón. Antes de eso, tendremos que padecer por los pecados de los que no nos hayamos arrepentido. Las Escrituras son claras al respecto. Entonces, nuestro justo juez nos concederá morar en uno de esos reinos de gloria. Por consiguiente, tal como sabemos por la revelación moderna, todos serán juzgados y cada hombre recibirá conforme a sus propias obras su dominio correspondiente en las mansiones que están preparadas. El Señor ha elegido revelar relativamente poco sobre 2 de estos reinos de gloria. En cambio, ha revelado mucho sobre el reino de gloria más alto que la Biblia describe como la gloria del sol. En la gloria celestial hay 3 grados o niveles. El más alto de ellos es la exaltación en el reino celestial, en el que podemos llegar a ser como nuestro Padre y su Hijo Jesucristo. Para ayudarnos a desarrollar los atributos divinos y el cambio en nuestra naturaleza necesarios para comprender nuestro potencial divino, el Señor ha revelado la doctrina y ha establecido mandamientos basados en la ley eterna.
Esto es lo que enseñamos en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, porque el propósito de la doctrina y las normas de esta Iglesia restaurada es preparar a los hijos de Dios para la salvación en la gloria celestial y más particularmente para la exaltación en su grado más alto. Los convenios que se hacen y las bendiciones prometidas a los fieles en los templos de Dios son la clave. Esto explica la edificación de templos en todo el mundo, de lo cual el coro ha entonado muy bellamente. Algunos se encuentran desconcertados por este énfasis, sin entender que los convenios y las ordenanzas del templo nos guían hacia el logro de la exaltación. Esto solo puede entenderse en el contexto de la verdad revelada de los 3 grados de gloria. Debido al gran amor que nuestro Padre Celestial siente por todos sus hijos, Él ha proporcionado otros reinos de gloria, los cuales son, y el elder Quentin L. Cook explicó, todos estos son más maravillosos de lo que podemos comprender. La expiación de Jesucristo hace todo esto posible. Él ha revelado que Él glorifica al Padre y salva todas las obras de sus manos. Esa salvación se concede en diferentes reinos de gloria. Sabemos por la revelación moderna que a todos los reinos se ha dado una ley. Es significativo que el que no es capaz de obedecer la ley de un reino celestial no puede soportar una gloria celestial. Y el que no puede obedecer la ley de un reino terrestre no puede soportar una gloria terrestre. Y el que no puede obedecer la ley de un reino celestial no puede soportar una gloria celestial. En otras palabras, las leyes que elijamos acatar en el amoroso plan de nuestro Padre Celestial determinan el reino de gloria que recibamos en el juicio final. Bajo ese plan hay múltiples reinos, de forma que todos sus hijos estén asignados a un reino en el cual puedan morar. Las enseñanzas y las normas de la Iglesia restaurada del Señor aplican estas verdades eternas de una manera que puede llegar a comprenderse plenamente solo en el contexto del amoroso plan de nuestro Padre Celestial para todos sus hijos. Por lo tanto, honramos el albedrío individual. Muchos conocen los grandes esfuerzos de esta Iglesia por fomentar la libertad religiosa. Estos esfuerzos se llevan a cabo a fin de promover el plan de nuestro Padre Celestial. Procuramos ayudar a todos sus hijos, no solo a nuestros propios miembros, a disfrutar de la preciosa libertad de escoger. Del mismo modo, a veces nos preguntan por qué enviamos misioneros a tantas naciones, incluso entre poblaciones cristianas. También nos preguntan por qué brindamos una enorme ayuda humanitaria a personas que no son miembros de nuestra iglesia sin vincular esa ayuda a nuestros esfuerzos misionales. Hacemos esto porque el Señor nos ha enseñado a estimar a todos sus hijos como nuestros hermanos y hermanas y deseamos compartir nuestra abundancia espiritual y material con todos. La doctrina eterna también brinda una perspectiva particular sobre los hijos. Bajo esta perspectiva contemplamos el nacimiento y la crianza de los hijos como parte del plan divino. Es un feliz y sagrado deber de quienes reciben el poder de participar en él. Por lo tanto, se nos manda a enseñar y luchar por principios y prácticas que brinden las mejores condiciones para el desarrollo y la felicidad de los hijos bajo el plan de Dios. Por último, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se conoce debidamente como una iglesia centrada en la familia. Pero no se entiende bien la realidad de que nuestro enfoque en la familia no se limita a las relaciones en esta vida mortal. Las relaciones eternas también son fundamentales para nuestra teología. La misión de la Iglesia restaurada es ayudar a todos los hijos de Dios a ser merecedores de lo que Dios desea que sea su destino final.
Debido a la redención proporcionada mediante la expiación de Cristo, todos pueden lograr la vida eterna, la exaltación en el reino celestial, del que la madre Eva declaró: Dios concede a todos los que son obedientes. Eso es más que la salvación. El presidente Russell M. Nelson nos ha recordado que en el plan eterno de Dios la salvación es un asunto individual, pero la exaltación es un asunto familiar. Para nosotros es fundamental la revelación de Dios de que la exaltación solo puede alcanzarse mediante la fidelidad a los convenios del matrimonio eterno entre un hombre y una mujer. Esa doctrina divina es la razón por la que enseñamos que el ser hombre o el ser mujer es una característica esencial de la identidad y del propósito premortales, mortales y eternos de la persona. Esa es también la razón por la que el Señor ha requerido de su iglesia restaurada que se oponga a las presiones sociales y legales de retractarse de su doctrina del matrimonio entre un hombre y una mujer, y que se oponga a los cambios que confunden o alteran el género, que hacen homogéneas las diferencias entre hombres y mujeres. La posición de la iglesia restaurada con respecto a estos principios básicos a menudo provoca oposición, y comprendemos eso. El plan de nuestro Padre Celestial permite la oposición en todas las cosas, y la oposición más vigorosa de Satanás se dirige a lo que es más importante para ese plan. En consecuencia, él busca oponerse al progreso hacia la exaltación, confundiendo el género, distorsionando el matrimonio y desalentando la maternidad. Sin embargo, sabemos que a largo plazo, el propósito y el plan divinos de nuestro amoroso Padre Celestial no se cambiarán. Las circunstancias personales pueden cambiar, y el plan de Dios nos asegura de que al final, los fieles que guardan sus mandamientos tendrán la oportunidad de ser merecedores de toda bendición prometida. Una enseñanza especialmente valiosa para ayudarnos a prepararnos para la vida eterna, el mayor de todos los dones de Dios, es la proclamación de 1995 sobre la familia. Por supuesto, sus declaraciones son diferentes de algunas leyes, prácticas y posturas actuales, como la cohabitación y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Aquellos que no comprenden plenamente el plan amoroso del Padre para sus hijos pueden considerar que esta proclamación sobre la familia no es más que una declaración de normas sujeta a cambios. Por el contrario, afirmamos que la proclamación para la familia, fundada en una doctrina irrevocable, define el tipo de relaciones familiares donde se produce la parte más importante de nuestro desarrollo eterno. Ese es el contexto de la doctrina y las normas únicas de la Iglesia restaurada de Jesucristo de los santos de los últimos días. En muchas relaciones y circunstancias de la vida terrenal, cada uno de nosotros debe aprender a vivir con las diferencias. Como seguidores de Cristo que debemos amar a nuestros semejantes, deberíamos vivir en paz con aquellos que no creen lo que nosotros creemos. Todos somos hijos de un amoroso Padre Celestial. Para todos nosotros, Él ha dispuesto la vida después de la muerte y, en última instancia, un reino de gloria. Dios desea que todos nos esforcemos por obtener sus más altas bendiciones posibles, guardando sus más altos mandamientos, convenios y ordenanzas, todo lo cual culmina en la edificación de sus santos templos en todo el mundo. Debemos tratar de compartir estas verdades de la eternidad con los demás, pero con el amor que debemos a todos nuestros vecinos, siempre aceptamos sus decisiones. Como dijo un profeta del Libro de Mormón, debemos seguir adelante teniendo amor por Dios y por todos los hombres. Como declaró el presidente Russell M. Nelson en nuestra última conferencia, nunca ha habido una época en la historia del mundo en la que el conocimiento de nuestro Salvador fuera más vital y relevante en lo personal para toda alma humana. La doctrina pura de Cristo es poderosa, cambia la vida de todo aquel que la entiende y procura implementarla en su vida.
Que todos pongamos en práctica esa doctrina sagrada en nuestra propia vida es mi ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Un rey poderoso deseaba que uno de sus hijos gobernara en uno de sus reinos. El príncipe tendría que aprender y crecer en sabiduría para sentarse en el trono. Un día el rey se reunió con el príncipe y le contó su plan. Acordaron que el príncipe iría a una ciudad distinta para obtener experiencia. Allí tendría que enfrentarse a desafíos y también disfrutar muchas cosas buenas. El rey lo envió a la ciudad, donde el príncipe tendría que mostrar su fidelidad al rey y demostrar que estaba preparado para recibir los privilegios y responsabilidades que el rey tenía preparados para él. Se le concedió libertad para elegir si recibir estos privilegios y responsabilidades o no, dependiendo de sus deseos y fidelidad. Estoy seguro de que desean saber qué le ocurrió al príncipe. ¿Regresó para heredar el reino? Queridos hermanos y hermanas, cada uno de nosotros es un príncipe o una princesa. Hemos sido enviados a la vida terrenal por un Padre Celestial amoroso para disfrutar de la bendición de un cuerpo que llegará a ser inmortal por medio de la expiación y resurrección de Jesucristo. Se espera que nos preparemos para regresar a la presencia de Dios, demostrando que haremos todas las cosas que el Señor nuestro Dios nos mandare. A fin de ayudarnos, el Salvador vino a redimirnos y mostrarnos la senda de regreso a Dios. Se invita a los hijos de Dios a venir al Salvador y ser perfeccionados en Él. En las Escrituras encontramos la invitación de venir al Señor repetida más de 90 veces. Y más de la mitad de ellas son invitaciones personales del Señor mismo. Aceptar la invitación del Salvador significa participar en sus ordenanzas y guardar los convenios que hemos hecho con Él. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y Él nos invita a todos a que vengamos a Él y participemos de su bondad, y a nadie de los que a Él vienen desecha. Nuestro aprendizaje y nuestra enseñanza del Evangelio profundizan nuestra conversión al Padre Celestial y a Jesucristo, y nos ayudan a llegar a ser más semejantes a ellos. Aun cuando no se han revelado todas las cosas respecto al tiempo y la forma precisos en que se otorgarán las bendiciones de la exaltación, se nos ha asegurado que llegarán. Alma, el sumo sacerdote, al enseñar en la tierra de Zarahemla, contó sobre una profunda invitación de Jesucristo de que, he aquí, Él invita a todos los hombres, pues a todos ellos se extienden los brazos de misericordia. Y Él dice, arrepentíos y os recibiré. Sí, dice Él, venid a mí y participaréis del fruto del árbol de la vida. El Salvador mismo nos invita a venir a Él y a tomar su yugo sobre nosotros, para que podamos tener descanso en este mundo tumultuoso. Venimos a Cristo a medida que ejercemos fe en Él, nos arrepentimos diariamente, hacemos convenios con Dios al recibir las ordenanzas de salvación y exaltación y perseveramos hasta el fin guardando esos convenios. La senda hacia la perfección es la senda de los convenios. Y Cristo es el centro de todas las ordenanzas y los convenios. El rey Benjamín enseñó que, a causa de los convenios que hacemos, nos convertimos en hijos e hijas de Cristo, que nos ha engendrado espiritualmente, y bajo este título somos librados, pues no hay otro nombre dado por el cual venga la salvación. Somos salvos a medida que perseveramos hasta el fin, siguiendo el ejemplo del Hijo del Dios viviente. Nefi enseñó que no es suficiente con entrar en el camino estrecho y angosto, sino que debemos seguir adelante con firmeza en Cristo, teniendo un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios,
y por todos los hombres. La doctrina de Cristo nos ayuda a encontrar la senda de los convenios y permanecer en ella, y el Evangelio está organizado de tal forma que las bendiciones prometidas del Señor se reciben a través de las ordenanzas sagradas y los convenios. En la transmisión del 16 de enero de 2018, el presidente Russell M. Nelson nos amonestó: manténganse en la senda de los convenios. Su compromiso de seguir al Salvador al hacer convenios con Él y luego guardar esos convenios abrirá la puerta a toda bendición y privilegio espiritual que están al alcance de hombres, mujeres y niños en todas partes. El fin por el que cada uno nos esforzamos es ser invertidos con poder en una casa del Señor, ser sellados como familias, ser fieles a los convenios, hechos en el templo, que nos hacen merecedores del don más grande de Dios, que es la vida eterna. Los convenios marcan la senda de regreso a Dios. Me gustaría mencionar dos cosas en las que Él nos ha prometido que al honrar los sagrados convenios nos acercaremos al Señor. El líder David A. Bednar enseñó el día de ayer que las ordenanzas del Evangelio y los convenios nos proporcionan un compás que nos dé la dirección cardinal para llegar a Cristo y llegar a ser más como Él. Las ordenanzas y los convenios marcan el camino de regreso a Dios. La ordenanza del bautismo, de recibir el don del Espíritu Santo, la ordenación al sacerdocio y la Santa Cena nos conducen al templo de Dios para participar de sus ordenanzas de exaltación. Me gustaría mencionar dos cosas en las que nuestro Salvador hizo hincapié para ayudarnos a guardar los convenios fielmente. Uno, el Espíritu Santo puede enseñarnos, recordarnos las enseñanzas del Salvador y morar con nosotros para siempre. Él puede ser nuestro compañero constante para guiarnos por la senda de los convenios. El presidente Russell M. Nelson enseñó que en los días futuros no será posible sobrevivir espiritualmente sin la influencia guiadora, orientadora, consoladora y constante del Espíritu Santo. 2. El Salvador instituyó la ordenanza de la Santa Cena para que siempre lo recordemos y tengamos su Espíritu con nosotros. El bautismo abre la puerta a la vida eterna y la Santa Cena nos ayuda a seguir adelante con firmeza a lo largo de la senda de los convenios. Al tomar la Santa Cena, damos testimonio al Padre de que siempre nos acordamos de su Hijo. Y al recordarlo siempre y guardar sus mandamientos, tendremos su Espíritu con nosotros. Además de esta promesa, el Señor renueva la prometida remisión de nuestros pecados al arrepentirnos humildemente de ellos. Mantenernos fieles a los convenios que hemos realizado implica que debemos esforzarnos para tener siempre el Espíritu a fin de que nos prepare para participar dignamente de la Santa Cena y del mismo modo participamos regularmente de la Santa Cena para tener siempre el Espíritu con nosotros. Cuando nuestra hija tenía 5 años, tenía un auto de juguete que funcionaba con una batería y le encantaba manejarlo en la casa. Una noche se me acercó y me dijo: «Papá, mi auto ya no se mueve. ¿Podríamos ponerle gasolina del tuyo para que vuelva a funcionar?» Quizás necesita gasolina como tu automóvil para funcionar. Me di cuenta más tarde de que se le había agotado la batería. Así que le dije que conseguiríamos que volviera a funcionar en más o menos 1 hora. Con mucha alegría exclamó: «Sí, lo llevaremos a la estación de servicio». Simplemente conecté la batería a una toma eléctrica para que se cargara y después de 1 hora, de nuevo pudo manejar el auto impulsado por la batería cargada. Ella aprendió que es importante recargar siempre las baterías, conectándolas a una toma eléctrica. Así como nuestra hija aprendió la relación entre la batería y la energía
para impulsar su auto de juguete, nosotros aprendemos sobre la relación entre Jesucristo, la Santa Cena y el Espíritu. Necesitamos el Espíritu para ayudarnos a navegar por la vida terrenal conforme guardamos fielmente los mandamientos. Y la Santa Cena para recargar nuestro ser espiritual. Renovar nuestro convenio bautismal y participar de la Santa Cena transmite fidelidad a todos los demás convenios. El final feliz está asegurado a medida que estudiamos con oración, honramos la invitación del Salvador y disfrutamos de sus bendiciones prometidas. Él dijo: y para que más íntegramente te conserves sin mancha del mundo, irás a la casa de oración y ofrecerás tus sacramentos en mi día santo. Testifico que a quienes guarden los mandamientos se les promete paz en este mundo y vida eterna en el mundo venidero. Testifico que a medida que participen regularmente de los emblemas del Salvador a través de la Santa Cena, tendrán su espíritu para guiarlos por la senda de los convenios y ayudarlos a ser fieles a ellos. En el nombre de Jesucristo. Amén. El albedrío moral es un don preciado de Dios para cada uno de sus hijos. Somos libres para escoger la libertad y la vida eterna por medio del gran mediador de todos los hombres, o escoger la cautividad y la muerte según la cautividad y el poder del diablo. Dios no nos obligará a hacer lo bueno y el diablo no puede obligarnos a hacer lo malo. Aunque algunos puedan pensar que la mortalidad es una lucha entre Dios y el adversario, con una sola palabra del Salvador y Satanás es silenciado y desterrado. Es nuestra fortaleza la probada, no la de Dios. Al final entonces cosecharemos lo que nuestras decisiones hayan sembrado. ¿Qué dice la suma de nuestros pensamientos, deseos, palabras y acciones en cuanto a nuestro amor por el Salvador, sus siervos escogidos y su iglesia restaurada? ¿Nos importan más nuestros convenios bautismales del sacerdocio y del templo que la alabanza del mundo? ¿O cuántos me gusta recibamos en las redes sociales? ¿Es nuestro amor por el Señor y sus mandamientos más fuerte que nuestro amor por cualquier otra cosa o persona en esta vida? El adversario y sus seguidores siempre han procurado destruir las obras de Cristo y sus profetas. Los mandamientos del Salvador han sido racionalizados como sin significado e ignorados por completo por muchos hoy día. Los mensajeros de Dios que enseñan verdades inconvenientes son descartados a menudo. Aún el Salvador mismo lo llamaron un hombre comilón y bebedor de vino, y lo acusaron de perturbar la opinión pública y causar divisiones. Almas débiles y conspiradoras consultaron cómo atraparle en alguna palabra, y en todas partes se hablaba contra su secta de antiguos cristianos. El Salvador y sus primeros seguidores lidiaron con una grave oposición interna y externa, y lo mismo nos pasa a nosotros. Es casi imposible hoy vivir valientemente nuestra fe sin que de vez en cuando nos señalen algunos dedos de escarnio reales y virtuales de aquellos que son del mundo. Seguir al Salvador con confianza es gratificante, pero a veces podemos quedar en la mira de aquellos que predican comed, bebed y divertidos, donde la fe en Cristo, la obediencia y el arrepentimiento son reemplazados por la ilusión de que Dios justificará unos pocos pecados porque nos ama mucho. Al hablar por su propia voz o por la voz de sus siervos, ¿no dijo el Salvador que en estos días vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros y que muchos apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas? ¿No se lamentó con las palabras en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres? ¿No advirtió que de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras sí? ¿No predijo que a lo malo llamarían bueno y a lo bueno malo, y que los enemigos del hombre serán los de su propia casa? ¿Y nosotros qué? ¿Debemos intimidarnos o temer? ¿Debemos vivir nuestra religión bajo de agua? Ciertamente no. Con fe en Cristo, no tenemos por qué temer el reproche de los hombres ni sus agravios.
Con el Salvador al timón y con profetas vivientes que nos dirigen y nos guían, ¿quién puede contra nosotros? Seamos seguros, no disculpándonos, valientes, no tímidos, fieles, no temerosos, al sostener la luz del Señor en estos últimos días. El Salvador dejó en claro que a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. Por consiguiente, aunque algunos preferirían a un Dios que no dé mandamientos, testifiquemos con audacia que tal como expresó el elder D. Todd Christofferson, un Dios que no exige nada, tiene la misma función de un Dios que no existe. Aunque algunos preferirían ser selectivos con los mandamientos que obedecen, aceptemos con gozo la invitación del Salvador de vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aunque muchos crean que el Señor y su Iglesia aprueban que hagamos cuanto nuestro corazón desee, proclamemos con valor que es un error seguir a la multitud para hacer el mal, ya que las multitudes no pueden hacer bueno lo que Dios ha declarado que está mal. Oh, recuerda cuán estrictos pero liberadores son los mandamientos de Dios. Enseñarlos claramente en ocasiones podría verse como un acto de intolerancia. Por lo tanto, demostremos respetuosamente que no solo es posible, sino esencial, amar a un hijo de Dios con creencias diferentes a las nuestras. Podemos aceptar y respetar a los demás, sin endosar sus creencias o acciones que no se alinean con la voluntad del Señor. No hay necesidad de sacrificar la verdad sobre el altar de la simpatía y la aceptación social. Sion y Babilonia son incompatibles. Ninguno puede servir a dos señores. Recordemos la punzante pregunta del Salvador: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Demostremos nuestro amor por el Señor mediante una obediencia sincera y voluntaria. Si se sienten atrapados entre su discipulado y el mundo, por favor recuerden que su amoroso Salvador invita a todos, pues los brazos de misericordia se extienden a ustedes y Él dice: arrepentíos y os recibiré. El presidente Nelson enseñó que Jesucristo realizará algunas de sus obras más poderosas entre ahora y cuando regrese, pero también enseñó que quienes escojan el sendero del Señor puede que pasen persecución. El ser contados dignos de sufrir vergüenza por su nombre puede a veces ser nuestra parte al permitir que su voz tenga prioridad sobre cualquier otra. Bienaventurado, dijo el Salvador, es el que no halle tropiezo en mí. Aprendemos también que mucha paz tienen los que aman tu ley y nada los ofende, nada. Así que preguntémonos: estoy perseverando por un tiempo, pero cuando la aflicción o la persecución por la palabra aparece, ¿me ofendo? ¿Estoy firmemente edificado sobre la roca de Jesucristo y sus siervos? Los relativistas morales sostienen que la verdad es simplemente un esquema social y no absolutos morales. Lo que en verdad están diciendo es que no existe el pecado, que lo que haga un hombre no es un crimen. Una filosofía cuya autoría el adversario reclama con orgullo. Por lo tanto, tengamos cuidado con los lobos vestidos de ovejas, que siempre están reclutando y que suelen emplear sus dudas intelectuales para cubrir las fallas de su conducta. Si realmente queremos ser discípulos valientes de Cristo, encontraremos la manera de serlo. De otro modo, el adversario ofrece tentadoras alternativas. Pero como discípulos fieles, no debemos disculparnos por nuestras creencias, ni retractarnos de lo que sabemos que es verdadero. Para concluir, unas palabras sobre los 15 siervos de Dios sentados detrás de mí. Mientras la gente mundana dicen a los videntes: no veáis visiones, y a los profetas: no nos profeticéis, los fieles son coronados con bendiciones de arriba, sí, y con mandamientos, no pocos, y con revelaciones a su tiempo. No es sorpresa que estos hombres sean los pararrayos de aquellos que están descontentos con la palabra de Dios, según la proclaman los profetas. No se dan cuenta de que ninguna profecía de la Escritura debe ser de interpretación privada o el resultado de la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablan ahora siendo inspirados por el Espíritu Santo. Al igual que Pablo, estos hombres de Dios no se avergüenzan del testimonio de nuestro Señor.
y son sus prisioneros, en el sentido de que la doctrina que enseñan no es de ellos, sino de aquel que los llamó. Como Pedro, no pueden dejar de decir lo que han visto y oído. Testifico que la primera presidencia y el quórum de los 12 son hombres buenos y honrados que aman a Dios y a sus hijos y que Él los ama. Debemos recibir sus palabras como si vinieran de la propia boca del Señor con toda fe y paciencia, porque si hacemos estas cosas, las puertas del infierno no prevalecerán contra nosotros y Dios el Señor dispersará los poderes de las tinieblas de ante nosotros. Ninguna mano impía puede detener el progreso de la obra. Avanzará triunfante con o sin nosotros. Así que escogeos hoy a quien sirváis. No se dejen engañar ni intimidar por los fuertes ruidos antagonistas que provienen del edificio grande y espacioso. Sus decibeles desesperados no se comparan con la serena influencia de la voz suave y apacible en los corazones quebrantados y los espíritus contritos. Testifico que Cristo vive, que Él es nuestro Salvador y Redentor y que dirige su iglesia por medio de la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles, para asegurarse de que no seamos llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Los discípulos verdaderos de Jesucristo, enseñó el presidente Nelson, están dispuestos a destacarse, a hacerse oír y ser diferentes a la gente del mundo. Son impávidos, devotos y valientes. Hermanos y hermanas, es un buen día para ser buenos. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Por un poco más de 3 años, hemos estado juntos en un viaje como miembros de la Iglesia del Señor. Fue en octubre de 2018 cuando la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles nos invitaron a aprender de Jesucristo al estudiar las Escrituras de una manera nueva e inspiradora con el recurso Ven, sígueme como guía. En cualquier viaje es bueno hacer una pausa de vez en cuando para evaluar nuestro progreso y asegurarnos de que sigamos avanzando hacia nuestra meta. Consideren esta profunda declaración de la introducción de Ven, sígueme. El propósito de toda enseñanza y aprendizaje del Evangelio es profundizar nuestra conversión al Padre Celestial y a Jesucristo. El tipo de aprendizaje del Evangelio que fortalece nuestra fe y conduce al milagro de la conversión no ocurre de forma inmediata, sino que se extiende más allá del salón de clases hasta el corazón y hasta el hogar. Exige esfuerzos diarios y constantes para entender y vivir el Evangelio. El aprendizaje del Evangelio que conduce a la verdadera conversión requiere la influencia del Espíritu Santo. Ese es el milagro que buscamos, que una persona tenga una experiencia en las Escrituras y que esa experiencia sea bendecida por la influencia del Espíritu Santo. Tales experiencias son los valiosos cimientos de nuestra conversión al Salvador. Y como el presidente Russell M. Nelson nos recordó hace poco, los cimientos espirituales deben reforzarse constantemente. La conversión duradera es un proceso de toda la vida. Nuestra meta es la conversión. Para que sean más eficaces, sus experiencias con las Escrituras deben ser suyas. Leer o escuchar acerca de las experiencias y reflexiones de otra persona puede ser útil, pero eso no traerá el mismo poder de conversión. No hay sustituto para el tiempo que tú pasas en las Escrituras escuchando al Espíritu Santo que te habla directamente a ti. Cada semana al abrir mi manual Ven, sígueme, escribo esta pregunta en la parte superior de la página. ¿Qué me está enseñando el Espíritu Santo esta semana al leer estos capítulos? Al estudiar las Escrituras, reflexiono en esa pregunta una y otra vez. Sin falta recibo impresiones espirituales y las anoto en mi manual. Ahora, ¿cómo sé si el Espíritu Santo me está enseñando? Casi siempre sucede de maneras pequeñas y sencillas. A veces un pasaje de las Escrituras parecerá saltar de la página y capta mi atención. En otras ocasiones, siento que mi mente se ilumina con una comprensión más amplia de un principio del Evangelio. También siento la influencia del Espíritu Santo cuando mi esposa, Anne-Marie, y yo hablamos de lo que estamos leyendo. Sus perspectivas siempre invitan al Espíritu. Este año estamos estudiando el Antiguo Testamento, una escritura sagrada que llena nuestras almas de luz. Al leer el Antiguo Testamento, siento que paso tiempo con guías de confianza: Adán, Eva, Enoc, Noé,
Abraham y muchos otros. Esta semana, mientras estudiamos Éxodo capítulos 7 al 13, aprendemos cómo el Señor liberó a los hijos de Israel de siglos de cautiverio en Egipto. Leemos acerca de 9 plagas, 9 manifestaciones impresionantes del poder de Dios que no ablandaron el corazón del faraón. Entonces, el Señor le dijo a su profeta Moisés sobre una 10ª plaga y cómo cada familia de Israel podía prepararse ante ella. Como parte de un ritual que llamaría la Pascua, los israelitas debían sacrificar un cordero macho, uno sin defecto. Después debían marcar los marcos de las puertas de sus casas con la sangre del cordero. El Señor prometió que todos los hogares que estuvieran marcados con la sangre serían protegidos de la terrible plaga que estaba por venir. Las Escrituras relatan, y los hijos de Israel hicieron así como Jehová había mandado a Moisés. Hay algo muy poderoso en esa sencilla declaración de obediencia. Debido a que los hijos de Israel siguieron el consejo de Moisés y actuaron con fe, fueron salvos de la plaga y con el tiempo fueron liberados de su cautiverio. Entonces, ¿qué me enseñó el Espíritu Santo en esos capítulos? Estos son algunos pensamientos que quiero destacar. El Señor obra por medio de su profeta para proteger y salvar a su pueblo. La fe y la humildad para seguir al profeta precedieron al milagro y protección y liberación. La sangre en el marco de la puerta es una señal externa de la fe interior en Jesucristo, el Cordero de Dios. Me impresiona el paralelismo entre la forma en que el Señor bendijo a su pueblo en este relato del Antiguo Testamento y la forma en que Él también bendice a su pueblo en la actualidad. Cuando el profeta viviente del Señor, el presidente Nelson, nos presentó Ven, sígueme como medio para estudiar las Escrituras, nos invitó a transformar nuestros hogares en santuarios de fe y centros de aprendizaje del Evangelio. Luego prometió 4 bendiciones específicas. Primero, sus días de reposo serían una delicia. 2, sus hijos estarán entusiasmados por aprender y vivir las enseñanzas del Salvador. 3, la influencia del adversario en su vida y en su hogar disminuirá. Y 4, estos cambios en su familia serán notables y duraderos. Ahora bien, no tenemos ningún diario o registro de los que vivieron la Pascua con Moisés en Egipto. Sin embargo, tenemos muchos testimonios de santos que, con igual fe, están siguiendo el consejo del presidente Nelson hoy en día y recibiendo las bendiciones prometidas. Aquí hay algunas de ellas. Una madre de familia joven dijo, hablamos de Cristo y nos regocijamos en Cristo en nuestro hogar. Para mí, esa es la bendición más grande, que mis hijos puedan crecer con estas conversaciones del Evangelio en el hogar que los acerquen más al Salvador. Un hermano mayor, en su estudio de las Escrituras por medio de Ven, sígueme, dijo, un conducto lleno de luz divina que nos ayuda a ver la doctrina del Evangelio que es necesaria para nuestro bienestar espiritual. Una joven esposa describió las bendiciones en su matrimonio. He podido conocer el corazón de mi esposo más profundamente y he podido abrirle más mi corazón a medida que estudiamos juntos. Una madre de una familia numerosa notó cómo sus esfuerzos por enseñar a su familia cambiaron. Al mirar atrás, era como si estuviera tocando el piano con guantes de nieve puestos. Tocaba las notas, pero la melodía no era del todo correcta. Ahora yo tengo los guantes puestos y, aunque mi melodía aún no es perfecta, escucho la diferencia. Ven, sígueme, me ha cambiado mi visión, capacidad, enfoque y propósito. Un joven esposo dijo, mis prioridades más importantes en el hogar se han vuelto más claras desde que he hecho que Ven, sígueme sea parte regular de mis mañanas. Estudiar me lleva a pensar más en las cosas que más me importan, como el templo, mi relación con mi esposa y mi llamamiento. Estoy agradecido de que mi hogar sea un santuario donde Dios esté en primer lugar. Una hermana compartió, mis experiencias diarias con Ven, sígueme rara vez son memorables, pero con el tiempo puedo ver cómo un estudio de las Escrituras tan constante y centrado me está cambiando. Ese tipo de estudio me hace sentir humilde, me enseña y me cambia poco a poco. Un exmisionero informó, el programa Ven, sígueme me ha acercado más al nivel de estudio de las Escrituras que tenía en mi misión. Y he podido pasar de una mentalidad de lista de verificación de estudio de las Escrituras a sesiones realmente enriquecedoras al llegar a conocer a Dios. Un hermano dijo,
Siento que el Espíritu Santo ha entrado más en mi vida y siento que la guía reveladora de Dios al tomar las decisiones. Tengo conversaciones más profundas en cuanto a la belleza de la doctrina sencilla de Cristo y su expiación. Un niño de 7 años compartió: me voy a bautizar pronto y ven, sígueme, me está preparando. Mi familia y yo hablamos sobre el bautismo y ahora no me siento nervioso por bautizarme. Ven, sígueme, ayuda al Espíritu Santo a entrar en mi corazón y siento la calidez cuando leo las Escrituras. Y por último, de una madre de varios hijos, al estudiar la palabra de Dios, Él ha ayudado a nuestra familia a pasar de la preocupación al poder, de la prueba y el desafío a la liberación, de la contención y la crítica al amor y la paz, y de la influencia del adversario a la influencia de Dios. Estos y muchos otros fieles seguidores de Cristo han colocado simbólicamente la sangre del Cordero de Dios en la entrada de sus hogares. Están demostrando su compromiso interior de seguir al Salvador. Su fe precede al milagro. Es el milagro de que una persona tenga una experiencia en las Escrituras y esa experiencia sea bendecida por la influencia del Espíritu Santo. Cuando estudiamos las Escrituras, no hay hambre espiritual en la tierra, como dijo Nefi. Quienes escucharan la palabra de Dios y se aferraran a ella, no perecerían jamás, ni los vencerían las tentaciones ni los ardientes dardos del adversario para cegarlos y llevarlos hasta la destrucción. En la antigüedad, cuando los hijos de Israel siguieron la guía del Señor dada por medio del profeta Moisés, fueron bendecidos con seguridad y libertad. En la actualidad, al seguir la guía del Señor dada por medio de nuestro profeta viviente, el presidente Nelson, somos igualmente bendecidos con conversión en el corazón y protección en nuestro hogar. Testifico que Jesucristo vive. Esta es su iglesia restaurada sobre la tierra mediante el profeta José Smith. El presidente Russell M. Nelson es el profeta del Señor en la actualidad. Lo amo y lo sostengo. En el nombre de Jesucristo. Amén. On a signal from A the la conductor, señal del director, nos pondremos de pie y nos uniremos al coro para cantar Te damos, Señor, nuestras gracias. Luego del himno, escucharemos al elder Ulises Soares del Quórum de los 12 Apóstoles. A él le seguirá el elder Randy D. Funk de los 70. Después de sus palabras, el coro cantará La barra de hierro. Entonces nos complacerá escuchar al elder Dieter F. Uchtdorf del Quórum de los 12 Apóstoles. Esta es la sesión del domingo por la tarde de la Conferencia General Anual número 192 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Tengo un buen amigo que es un brillante profesor universitario jubilado, un autor prolífico y un dedicado discípulo de Jesucristo. Ha visitado la Tierra Santa decenas de veces para participar en conferencias, realizar investigaciones académicas y dirigir recorridos. Según él, cada vez que visita la tierra en la que Jesucristo caminó, se maravilla, pues sin lugar a dudas aprende algo nuevo, sorprendente y fascinante sobre el Salvador, su ministerio terrenal y su amada tierra natal. La maravilla que muestra mi amigo cuando habla sobre todo lo que aprende en la Tierra Santa es contagiosa, y ese asombro ha sido fundamental en los grandes logros y emprendimientos académicos de su vida. Al escuchar sus experiencias y sentir su entusiasmo, he reflexionado en cuánta más maravilla espiritual, por así decirlo, podemos y debemos sentir por el Evangelio que Jesucristo enseñó, y la diferencia que ello puede marcar en nuestro discipulado y en nuestra travesía hacia la vida eterna. El asombro al que me refiero es la sensación de emoción, maravilla o admiración que sienten en común todos los que centran sus vidas de todo corazón en el Salvador y sus enseñanzas, y que reconocen humildemente la presencia de Él en sus vidas. Dicho sentimiento de maravilla, inspirado por la influencia del Espíritu Santo, estimula el entusiasmo por vivir con gozo la doctrina de Cristo. Las Escrituras contienen varios ejemplos de cómo se manifiesta esa sensación. El profeta Isaías, por ejemplo, expresó la profundidad de su gratitud al Señor mediante su regocijo en Él. Quienes escucharon a Jesús predicar en la sinagoga de Capernaum quedaron admirados por su doctrina y la fuerza con la que Él enseñaba. Fue ese mismo sentimiento el que penetró en cada fibra del corazón del joven José Smith al leer en la Biblia el primer capítulo de Santiago, que lo llevaron a procurar la sabiduría de Dios. Mis queridos hermanos y hermanas, cuando en verdad estamos maravillados por Jesucristo y su Evangelio, somos más felices, tenemos más entusiasmo por la obra de Dios y reconocemos la mano del Señor en todas las cosas. Adicionalmente, nuestro estudio de las palabras de Dios es más significativo, nuestras oraciones son con mayor intención, nuestra adoración es más reverente y nuestro servicio en el reino de Dios más diligente. Todos estos actos contribuyen a que la influencia del Espíritu Santo esté con más frecuencia en nuestras vidas. Es así que nuestro testimonio del Salvador y su Evangelio se fortalecerá. Mantendremos a Cristo vivo en nosotros y viviremos la vida arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, creciendo en ella con acción de gracias. Cuando vivimos de ese modo, nos hacemos más resilientes espiritualmente y estamos más protegidos de caer en la trampa de la apatía espiritual. Tal apatía se caracteriza por la pérdida gradual de nuestro entusiasmo por participar plenamente en el Evangelio del Señor. Por lo general, comienza cuando nos hallamos conformes con el conocimiento y las bendiciones que ya hemos recibido de Dios. Este sentimiento de complacencia, por así decirlo, nos hace dar por sentados los dones del Evangelio y a partir de allí corremos el riesgo de descuidar tanto nuestra dedicación plena y regular a los aspectos esenciales del Evangelio de Jesucristo como los convenios que hemos hecho. Como consecuencia, nos distanciamos gradualmente del Señor, debilitando nuestra capacidad de escucharlo, volviéndonos indiferentes e insensibles a la grandeza de su obra, lo cual causa que dudas sobre las verdades que ya hemos recibido penetren en nuestra mente y nuestro corazón, haciéndonos vulnerables a las tentaciones del enemigo. El pastor Aidan Wilson Tozer, escritor de renombre y cristiano valiente, escribió: «La complacencia es el enemigo mortal de todo crecimiento espiritual». ¿No fue eso exactamente lo que le sucedió al pueblo de Nefi poco después del nacimiento de Cristo? Comenzaron a asombrarse cada vez menos de una señal o prodigio del cielo, dudando de todo lo que habían visto y oído. Así Satanás les cegó los ojos y los condujo a creer que la doctrina de Cristo era una cosa insensata y vana. Hermanos y hermanas,
En su perfecto e infinito amor y conociendo nuestra naturaleza humana, el Salvador ha establecido el modo de que evitemos caer en la trampa de la apatía espiritual. La invitación del Salvador nos da una perspectiva más amplia, especialmente teniendo en cuenta el mundo complejo en el que vivimos. Aprende de mí, escucha mis palabras, camina en la mansedumbre de mi espíritu, y en mí tendrás paz. Al aceptar la invitación del Salvador, demostramos nuestra humildad, nuestro deseo de ser enseñables y nuestra esperanza de ser más semejantes a Él. Esta invitación también incluye servirle a Él y ministrar a los hijos de Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza. La parte central de nuestro esfuerzo en dicha travesía son, por supuesto, los dos grandes mandamientos: amar al Señor nuestro Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Este tipo de conducta forma parte del carácter divino de Jesús y fue evidente en todo lo que Él hizo durante su ministerio terrenal. Por tanto, cuando nos dedicamos con intención y verdaderamente a mirar hacia Él y aprender de su ejemplo perfecto, llegamos a conocerlo mejor. Aumentan nuestro entusiasmo y deseo de incorporar en nuestras vidas la norma suprema de cómo debemos vivir, el ejemplo que debemos dar y los mandamientos que debemos seguir. También obtenemos comprensión, sabiduría, carácter divino y gracia adicionales para con Dios y el prójimo. Puedo asegurarles que nuestra capacidad de sentir la influencia y el amor del Salvador se intensificará en nuestras vidas, ensanchando nuestra fe, nuestro deseo de actuar con rectitud y la motivación de servirle a Él y a otras personas. Además, nuestra gratitud por las bendiciones y los desafíos que experimentamos en la vida terrenal se afianzará y llegará a ser parte de nuestra adoración verdadera. Mis queridos amigos, todas estas cosas fortalecen nuestra maravilla espiritual por el Evangelio y nos impulsan a guardar con gozo los convenios que hemos hecho con el Señor, aún en medio de las pruebas y los desafíos que experimentamos. Por supuesto, para que se logren estos resultados, debemos sumergirnos nosotros mismos con fe y verdadera intención en las enseñanzas del Salvador, esforzándonos por incorporar sus atributos a nuestra forma de ser. Además, necesitamos acercarnos más a Él mediante nuestro arrepentimiento, buscando su perdón y su poder redentor en nuestra vida y guardando sus mandamientos. El Señor mismo prometió que enderezará nuestras veredas si confiamos en Él con todo el corazón, reconociéndole en todos nuestros caminos y no apoyándonos en nuestra propia prudencia. Un hombre que conocí recientemente, cuyo nombre es Wes, aceptó la invitación de Cristo de aprender de Él y de su Evangelio, y comenzó a experimentar maravilla por su amor tras 27 años de haberse distanciado de la senda de los convenios. Me dijo que un día le contactó vía Facebook un misionero, el Elder Jones, que había sido asignado temporalmente a su área antes de ir a la misión, a la que había sido asignado en un principio en Panamá. Cuando el Elder Jones encontró el perfil de Wes, sin siquiera saber de antemano que ya era miembro de la iglesia, sintió la guía del Espíritu Santo y supo que debía contactarlo de inmediato. Rápidamente actuó de acuerdo con esta impresión. Wes se sorprendió por aquel contacto inesperado y comenzó a darse cuenta de que el Señor lo tenía presente a pesar de su distanciamiento de la senda de los convenios. A partir de entonces, Wes y los misioneros empezaron a comunicarse con frecuencia. El Elder Jones y su compañero ofrecieron actos de servicio y mensajes espirituales semanales que ayudaron a Wes a recuperar su maravilla por el Salvador y su Evangelio. Aquello volvió a encender la llama de su testimonio de la verdad y del amor del Salvador por él. Wes sintió la paz que proviene del Consolador y obtuvo la fortaleza que necesitaba para volver al redil.
Me dijo que aquella experiencia lo trajo de vuelta a la vida, tanto emocional como espiritualmente, y le ayudó a eliminar los sentimientos de amargura acumulados con los años a causa de las difíciles experiencias por las que había pasado. Tal como mi reflexivo profesor amigo mencionado anteriormente ha observado, siempre hay algo asombroso y fascinante para aprender sobre Jesucristo y su Evangelio. El Señor ha hecho promesas maravillosas que se extienden a todos, incluso nosotros, los que buscan aprender de Él e incorporar sus palabras de Él a sus vidas. A Enoc le dijo: «He aquí mi espíritu reposará sobre ti, por consiguiente justificaré todas tus palabras, y las montañas huirán de tu presencia, y los ríos se desviarán de su cauce, y tú permanecerás en mí, y yo en ti». Mediante su siervo, el rey Benjamín, el Señor declaró: «Seréis llamados progenie de Cristo, hijos e hijas de Él, porque he aquí, hoy Él os ha engendrado espiritualmente. Pues decís que vuestros corazones han cambiado por medio de la fe en su nombre. Por tanto, habéis nacido de Él y habéis llegado a ser sus hijos y sus hijas. Por tanto, conforme genuina y continuamente nos esforcemos por aprender del Salvador y seguir su ejemplo, les prometo en su nombre que sus atributos divinos se escribirán en nuestra mente y corazón, que seremos más semejantes a Él y que andaremos con Él. Mis queridos hermanos y hermanas, ruego que siempre nos mantengamos maravillados por Jesucristo y su amor completo, infinito y perfecto. Que el recuerdo de lo que han visto nuestros ojos y han sentido nuestros corazones aumente nuestra maravilla por el sacrificio expiatorio del Salvador, que puede sanarnos de nuestras heridas espirituales y emocionales y ayudarnos a acercarnos más a Él. Que nos maravillemos de las grandes promesas que el Padre tiene en sus manos y que ha preparado para quienes son fieles. De vosotros son el reino y sus bendiciones, y las riquezas de la eternidad son vuestras. Y el que reciba todas las cosas con gratitud será glorificado. Jesús es el Redentor del mundo, y esta es su iglesia. Doy testimonio de estas verdades en el nombre inspirador, sagrado y sublime de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Cuando eran padres jóvenes, el hermano y la hermana Samad aprendieron sobre el Evangelio de Jesucristo en su modesta vivienda de 2 habitaciones en Semarang, Indonesia. Sentados alrededor de una mesita, con una tenue luz que parecía dar más mosquitos que iluminación, 2 jóvenes misioneros les enseñaron verdades eternas. Mediante la oración sincera y la guía del Espíritu Santo, llegaron a creer lo que se les enseñó y decidieron ser bautizados y convertirse en miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esa decisión, así como su forma de vivir desde entonces, ha bendecido al hermano Samad, a su esposa y a su familia en todos los aspectos de su vida. Ellos formaron parte de los primeros santos pioneros en Indonesia. Más adelante recibieron las ordenanzas del templo y el hermano Samad sirvió como presidente de rama y luego como presidente de distrito para cumplir con sus responsabilidades. Durante la última década ha prestado servicio como primer patriarca de la estaca Surakarta, Indonesia. Fui uno de esos misioneros en aquel hogar humilde y lleno de fe hace 49 años y he podido ver en ello lo que el rey Benjamín enseñó en el Libro de Mormón, donde dice: «Quisiera que consideraseis el bendito y feliz estado de aquellos que guardan los mandamientos de Dios, porque he aquí, ellos son bendecidos en todas las cosas, tanto temporales como espirituales».
Las bendiciones que llegan a la vida de aquellos que siguen el ejemplo y las enseñanzas de Jesucristo, los que eligen ser contados entre sus discípulos, son numerosas, gozosas y eternas. La invitación del convenio bautismal que Alma hizo a los que se congregaron en las aguas de Mormón comienza con esta frase: ya que deseáis entrar en el redil de Dios. Un redil es un gran recinto, a menudo construido con muros de piedra, donde las ovejas quedan protegidas durante la noche. Solo tiene una entrada y al final del día el pastor llama a las ovejas, quienes conocen su voz, y por la puerta entran a la seguridad del redil. El pueblo de Alma sabía que los pastores se colocan en la angosta entrada del redil para que al entrar las ovejas sean contadas y se observen y atiendan sus heridas y dolencias, una por una. La seguridad y el bienestar de las ovejas dependen de su disposición a entrar y de permanecer en el redil. Entre nosotros podrían haber algunas personas que crean que están al borde del rebaño, tal vez porque piensan que son menos necesarias o valoradas, o que no pertenecen al redil. Así como en el redil de las ovejas, en el redil de Dios a veces nos pisamos los unos a los otros y necesitamos arrepentirnos y perdonar. Pero el buen pastor, nuestro verdadero pastor, siempre es bueno. Dentro del redil de Dios experimentamos su cuidado vigilante y sustentador y somos bendecidos al sentir su amor redentor. Él dijo: en las palmas de mis manos te tengo grabada, delante de mí están siempre tus muros. Nuestro Salvador tiene grabados en sus palmas nuestros pecados, dolores y aflicciones, así como todo lo que es injusto en la vida. Se invita a todos a recibir estas bendiciones conforme deseen entrar en el redil. El don del albedrío no es simplemente el derecho a elegir, es la oportunidad de elegir lo correcto. Y los muros del redil no son una restricción, sino una fuente de seguridad espiritual. Jesús enseñó que hay un rebaño y un pastor. Él dijo: pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas, y las ovejas oyen su voz, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Luego Jesús declaró: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, enseñando claramente que solo hay un camino para entrar en el redil de Dios y solo un camino para ser salvo, que es por Jesucristo y mediante Él. Las bendiciones llegan a ellos que entran en el redil y aprendemos a entrar en el redil gracias a la palabra de Dios, que es la doctrina que enseña Jesucristo y sus profetas. Cuando seguimos la doctrina de Cristo y entramos en el redil mediante la fe en Jesucristo, el arrepentimiento, el bautismo, la confirmación y la fidelidad, Alma prometió 4 bendiciones personales específicas. Ustedes podrán: 1. Ser redimidos por Dios. 2. Ser contados con los de la primera resurrección. 3. Tener vida eterna. Y 4. El Señor derramará su Espíritu más abundantemente sobre ustedes. Cuando Alma enseñó acerca de esas bendiciones, las personas aplaudieron de gozo por las razones siguientes. Primero, redimir significa cancelar una deuda u obligación, o liberar de algo que causa angustia o daño. No hay grado alguno de mejoramiento personal por nuestra parte que pueda limpiarnos de los pecados que hayamos cometido, ni sanarnos de las heridas que hayamos sufrido sin la expiación de Jesucristo. Él es nuestro Redentor. Segundo, gracias a la resurrección de Cristo, todos resucitaremos. Después de que nuestro espíritu salga de nuestro cuerpo mortal, sin duda estaremos deseosos de poder abrazar de nuevo con cuerpo resucitado a nuestros seres queridos. Esperaremos ansiosamente estar entre los de la primera resurrección. Tercero, la vida eterna significa vivir con Dios y vivir como Él vive. Es el mayor de todos los dones de Dios y nos brindará un gozo completo. Es el propósito y objetivo de nuestra vida. Cuarto, la compañía de un miembro de la Trinidad, el Espíritu Santo, nos ofrece guía y consuelo muy necesarios durante esta vida terrenal. Piensen en algunas causas de infelicidad. La miseria proviene del pecado, la tristeza y la soledad de la muerte de un ser querido y el miedo de la incertidumbre sobre lo que sucede cuando morimos.
Sin embargo, cuando entramos en el redil de Dios y guardamos nuestros convenios con Él, sentimos la paz de saber y confiar en que Cristo nos redimirá de nuestros pecados, que la separación de nuestro cuerpo y nuestro espíritu terminará más rápidamente y que viviremos eternamente con Dios. Hermanos y hermanas, las Escrituras están llenas de ejemplos del majestuoso poder del Salvador y de su misericordia y gracia compasivas. Durante su ministerio terrenal, sus bendiciones de sanación llegaron a aquellos que confiaron en Él y actuaron con fe. Por ejemplo, el hombre enfermo en el estanque de Betesda caminó cuando con fe siguió este mandato del Salvador: levántate, toma tu lecho y anda. En la tierra de abundancia, aquellos que padecían alguna enfermedad o aflicción fueron sanados cuando, de común acuerdo, se acercaron. De manera similar, para recibir las maravillosas bendiciones prometidas, aquellos que entran en el redil de Dios, debemos hacer precisamente eso: elegir entrar. Alma hijo enseñó, y ahora os digo, que el buen pastor os llama, y si escucháis su voz, os conducirá a su redil. Hace varios años, un querido amigo falleció de cáncer. Cuando su esposa Sharon escribió por primera vez sobre su diagnóstico, dijo: elegimos la fe en nuestro Salvador Jesucristo, la fe en el plan de nuestro Padre Celestial y la fe en que Él conoce nuestras necesidades y cumple sus promesas. He conocido a muchos santos de los últimos días, como Sharon, que sienten la paz interior de estar seguros dentro del redil de Dios, especialmente cuando llegan la tentación, la oposición o la adversidad. Han elegido tener fe en Jesucristo y seguir a su profeta. El presidente Russell M. Nelson enseñó: todo lo bueno de la vida, toda posible bendición de significado eterno, comienza con la fe. Mi tatarabuelo, James Sawyer Holman, llegó a Utah en 1847, pero no estuvo entre los que llegaron en julio con Brigham Young. Llegó más tarde ese año y, según los registros familiares, tenía la responsabilidad de llevar las ovejas. No llegó al Valle del Lago Salado hasta octubre, pero él y las ovejas lo lograron. Hablando en sentido figurado, algunos de nosotros todavía estamos en las llanuras. No todos llegan en el primer grupo. Mis queridos amigos, por favor, continúen el viaje para entrar plenamente en el redil de Dios y ayuden a otras personas a hacerlo. Las bendiciones del Evangelio de Jesucristo son inconmensurables porque son eternas. Estoy agradecido por ser miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Doy testimonio del amor de nuestro Padre Celestial y de nuestro Redentor Jesucristo y de la paz que proviene únicamente de ellos. Esa paz interior y las bendiciones que se encuentran en el redil de Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. Wherein the
Thank you, choir. Gracias al coro. Thank you so much, choir. And thank you Muchas gracias al coro y al presidente Nelson por esta gran y maravillosa conferencia. to hear more of you today. Just days before he gave his life for Unos us, días Jesus antes de dar Christ su vida por nosotros, Jesucristo estaba en el templo de Jerusalén observando a las personas hacer donaciones al arca del templo. Muy ricos echaban mucho, pero entonces vino una viuda pobre y echó 2 blancas. Era una cantidad tan pequeña que apenas valdría la pena registrarla. Sin embargo, ese donativo en apariencia intrascendente captó la atención del Salvador. De hecho, le impresionó tanto que llamando a sus discípulos les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra. Pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. with this simple Con esta observation of sencilla the Savior, observación, el Salvador nos enseñó de qué forma se mide en su reino las ofrendas, la cual es muy diferente de la manera en que por lo general se miden las cosas en el mundo. Para el Señor, el valor del donativo no se midió por el efecto que tuvo en el arca, sino por el efecto que tuvo en el corazón de la donante. Al elogiar a esta viuda fiel, el Salvador nos dio una norma para medir nuestro discipulado en todas sus muchas expresiones. Jesús enseñó que nuestra ofrenda puede ser grande o pequeña, pero de cualquier manera debe ser de todo corazón. Este principio se repite en la súplica del profeta Amalequí del libro de Mormón, cuando dijo: quisiera que vinieseis a Cristo, el cual es el Santo de Israel, y participaseis de su salvación y del poder de su redención. Sí, venid a Él y ofrecedle vuestras almas enteras como ofrenda. Pero ¿cómo es posible esto? Para muchos de nosotros, tal norma de compromiso de ofrecer el alma entera parece estar fuera de nuestro alcance, porque de por sí sentimos que no damos abasto. ¿Cómo podríamos entonces equilibrar las muchas exigencias de la vida con los deseos de ofrecer el alma al Señor? Tal vez nuestro desafío sea que pensamos que el equilibrio significa dividir nuestro tiempo de forma equitativa entre intereses contrapuestos. Visto de esta manera, nuestro compromiso con Jesucristo sería una de las muchas cosas que debemos colocar en nuestras ocupadas agendas, pero quizás no puedan considerarse o podamos considerarlo desde otro punto de vista. Por ejemplo, a mi esposa Harriet y a mí nos encanta pasear juntos en bicicleta. Es una manera maravillosa de hacer algo de ejercicio y también pasar tiempo juntos. Mientras andamos en bicicleta, y si a mí no me falta el aire, disfrutamos del hermoso mundo que nos rodea e incluso entablamos una conversación agradable. Rara vez tenemos que prestar mucha atención a mantener el equilibrio sobre la bicicleta. Lo hemos hecho por tanto tiempo que es algo en lo que ni siquiera pensamos. Se ha convertido en algo normal y natural para nosotros. Sin embargo, cada vez que veo a alguien subir a una bicicleta por primera vez, me hace recordar que no es fácil mantener el equilibrio sobre esas 2 ruedas angostas. Se requiere tiempo, práctica, paciencia e incluso caerse 1 o 2 veces. Y sobre todo, cuando logran mantener el equilibrio en la bicicleta, es bueno que recuerden estos importantes consejos. No miren los pies, miren hacia adelante, mantengan la vista en el camino que está frente a ustedes, céntrense en su destino y sigan pedaleando. Para mantener el equilibrio, lo importante es moverse hacia adelante. Varios principios similares se aplican cuando se trata de encontrar equilibrio en nuestra vida como discípulos de Cristo. Distribuir el tiempo y la energía entre muchas tareas importantes variará de una persona a otra y de una etapa de la vida a otra.
Pero nuestro objetivo común y general es seguir el camino de nuestro Maestro Jesucristo y regresar a la presencia de nuestro amado Padre Celestial. Este objetivo debe seguir siendo constante y regular. Seamos quienes seamos y pase lo que pase en nuestra vida. Ahora bien, para aquellos que son ávidos ciclistas, comparar el discipulado con andar en bicicleta puede ser una analogía útil. Para los que no lo son, no se preocupen, tengo otra analogía con la que estoy seguro de que todo hombre, mujer y niño podrían identificarse. El discipulado, como la mayoría de las cosas en la vida, se puede comparar tan bien con hacer volar un avión. ¿Alguna vez se han detenido a pensar cuán asombroso es que un enorme avión de pasajeros pueda realmente despegar del suelo y volar? ¿Qué es lo que hace que estas máquinas voladoras se eleven elegantemente por el cielo y crucen océanos y continentes? En pocas palabras, un avión solo vuela cuando el aire se mueve por encima de sus alas. Ese movimiento crea diferencias en la presión del aire, lo cual eleva el avión. ¿Y cómo se logra que suficiente aire se mueva sobre las alas para hacer que se eleve? La respuesta es el empuje hacia adelante. El avión no gana altura si está parado en la pista. Incluso un día muy ventoso no sería suficiente a menos que el avión avance con suficiente fuerza para contrarrestar las fuerzas que lo retienen. Así como el impulso hacia adelante mantiene una bicicleta equilibrada y recta, avanzar hacia adelante ayuda a que un avión supere la fuerza de gravedad y la resistencia aerodinámica. ¿Qué significa esto para nosotros como discípulos de Jesucristo? Quiere decir que si deseamos hallar equilibrio en la vida y si deseamos que el Salvador nos eleve hacia el cielo, entonces nuestro compromiso con Él y su Evangelio no puede ser casual ni ocasional. Al igual que la viuda de Jerusalén, debemos ofrecerle nuestra alma entera. Nuestra ofrenda puede ser pequeña, pero debe provenir de nuestro corazón y alma. Ser discípulos de Jesucristo no es solo una de las muchas cosas que hacemos. El Salvador es el poder motivador detrás de todo lo que hacemos. Él no es una parada para descansar en nuestro viaje, no es una carretera panorámica, ni siquiera un punto de referencia importante en el camino. Él es el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Jesucristo. Este es el camino y nuestro destino final. El equilibrio y la elevación se producen si seguimos adelante con firmeza en Cristo, teniendo un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios y por todos los hombres. ¿Y qué sucede con las muchas tareas y responsabilidades que hacen que nuestra vida esté tan ocupada? Pasar tiempo con los seres queridos, ir a la escuela o prepararse para un empleo, ganarse la vida, cuidar de la familia y servir a la comunidad. ¿Dónde encaja todo? El Salvador nos tranquiliza de este modo. Vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Sin embargo, eso no quiere decir que sea fácil. Requiere tanto sacrificio como consagración. Requiere dejar que algunas cosas desaparezcan y dejar que otras crezcan. El sacrificio y la consagración son dos leyes celestiales que hacemos convenio de obedecer en el Santo Templo. Estas dos leyes son similares, pero no idénticas. Sacrificar quiere decir renunciar a algo a favor de algo más valioso.
En la antigüedad, el pueblo de Dios sacrificó los primogénitos de sus rebaños en honor al Mesías que vendría. A lo largo de la historia, los santos fieles han sacrificado deseos personales, comodidades e incluso su vida por el Salvador. Todos tenemos cosas grandes y pequeñas que debemos sacrificar a fin de seguir a Jesucristo más plenamente. Nuestros sacrificios demuestran lo que valoramos realmente. Los sacrificios son sagrados y el Señor los honra. La consagración es diferente del sacrificio, al menos de una manera importante. Cuando consagramos algo, no dejamos que se consuma sobre el altar. Más bien, le damos uso en el servicio del Señor. Lo dedicamos a Él y a sus santos propósitos. Recibimos los talentos que el Señor nos ha dado y nos esforzamos por aumentarlos, en gran medida, para llegar así a ser aún más útiles en la edificación del reino del Señor. A muy pocos de nosotros se nos pedirá alguna vez que sacrifiquemos nuestra vida por el Salvador, pero a todos se nos invita a consagrarle nuestra vida. A medida que procuramos purificar nuestra vida y miramos hacia Cristo en todo pensamiento, todo lo demás comienza a alinearse, y la vida ya no parece ser una lista larga de esfuerzos aislados que se mantiene en un equilibrio tenue. Con el tiempo, todo se convierte en una sola obra, un gozo, un santo propósito. Es la obra de amar y servir a Dios. Es amar y servir a los hijos de Dios. Cuando contemplamos nuestra vida y vemos 100 cosas que hacer, nos sentimos abrumados. Cuando vemos una sola cosa, amar y servir a Dios y a sus hijos, de 100 maneras diferentes, entonces podemos trabajar en esas cosas con gozo. Así es como ofrecemos nuestra alma entera, al sacrificar todo lo que nos impida progresar y al consagrar el resto al Señor y a sus propósitos. Habrá ocasiones en las que hermanos y hermanas queridos amigos, desearán poder hacer más. Su amoroso Padre Celestial conoce su corazón. Él sabe que no pueden hacer todo lo que su corazón desea hacer, pero ustedes pueden amar y servir a Dios. Pueden guardar sus mandamientos. Pueden amar y servir a sus hijos. Sus esfuerzos purifican su corazón y los preparan para un futuro glorioso. Esto es lo que la viuda del arca del templo parecía entender. Seguramente sabía que su ofrenda no cambiaría la fortuna de Israel, pero sí podía cambiarla y bendecirla a ella porque, aunque la ofrenda era pequeña, era todo lo que tenía. Por ello, mis queridos amigos y amados condiscípulos de Jesucristo, no nos cansemos de hacer lo bueno, porque estamos poniendo los cimientos de una gran obra. Y de las cosas pequeñas proceden las grandes. Testifico que esto es verdad. Y además testifico que Jesucristo es nuestro Maestro, nuestro Redentor y nuestro único camino de regreso a nuestro amado Padre Celestial, en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Al concluir la conferencia, expresamos nuestro sincero agradecimiento a todos quienes han trabajado tan diligentemente para preparar estos servicios. Agradecemos a quienes nos han dirigido la palabra y a quienes han brindado la música inspiradora. El último discursante de esta sesión será nuestro amado profeta, el presidente Russell M. Nelson. Después de sus palabras, el coro concluirá esta conferencia cantando Nuestra oración a ti.
Luego, el elder Vern P. Stanfield de los 70 ofrecerá la última oración y la conferencia entrará en receso. My dear brothers and sisters, this conference has Mis been queridos historic hermanos y in many ways. hermanas, esta conferencia ha sido histórica de muchas maneras. Hemos sido bendecidos por las oraciones, los mensajes y la música. Hemos sido inspirados por los siervos del Señor. Hemos recibido una importante guía para el futuro. Ruego que el Espíritu les haya hablado directamente sobre las cosas que el Señor quisiera que ustedes hagan. El futuro siempre es incierto. El clima cambia, los ciclos económicos son impredecibles, los desastres naturales, las guerras, los accidentes y las enfermedades pueden cambiar la vida rápidamente. Esos hechos mayormente están más allá de nuestro control individual. Pero hay cosas que sí podemos controlar, entre otras, cómo empleamos nuestro tiempo cada día. Me gusta este poema de Henry Van Dyke, que se encuentra inscrito en un reloj de sol del Colegio Universitario Wells en Nueva York. Dice así: en el reloj, la sombra de la vara, el futuro del pasado separa. Delante duerme la hora por nacer. En la oscuridad, más allá de tu poder. Detrás de la línea que no regresa, la hora que se esfumó ya no es tuya. En tus manos solo hay una hora. Donde la sombra está, el ahora. Sí debemos aprender del pasado y sí debemos prepararnos para el futuro, pero solo ahora podemos hacerlo. Ahora es el momento en el que podemos aprender. Ahora es el momento en el que podemos arrepentirnos. Ahora es el momento en el que podemos bendecir a los demás y fortalecer las manos caídas. Tal como Mormón aconsejó a su hijo Moroni, trabajemos diligentemente, porque tenemos una obra que debemos efectuar mientras estemos en este tabernáculo de barro, a fin de vencer al enemigo de toda rectitud y dar reposo a nuestras almas en el reino de Dios. El adversario nunca duerme y siempre habrá oposición a la verdad. Repito mi exhortación de esta mañana, de que hagan aquellas cosas que aumenten su ímpetu espiritual positivo, para que sigan avanzando, como mencionó el elder Uchtdorf, por entre los problemas y las oportunidades que puedan venir. El ímpetu espiritual positivo aumenta a medida que adoramos en el templo y crecemos en nuestra comprensión de la amplitud y profundidad de las bendiciones que allí recibimos. Les ruego que contrarresten las cosas mundanas, centrándose en las bendiciones eternas del templo. Su tiempo allí les brindará bendiciones para la eternidad. A medida que la iglesia crece, nos esforzamos por mantener el ritmo con la construcción de más templos. En la actualidad, 44 templos nuevos están en construcción. Ruego por las personas diestras que trabajan en esos proyectos en todo el mundo. En el espíritu de gratitud devota, me complace anunciar nuestros planes para edificar un nuevo templo en cada una de las siguientes ubicaciones: Wellington, Nueva Zelanda; Brazzaville, en la República del Congo; Barcelona, España; Birmingham, en el Reino Unido; Cusco, Perú; Maceió, Brasil; Santos, Brasil; San Luis Potosí, México;
la Ciudad de México, Tampa, Florida, Tennessee, Knoxville, Tennessee, Cleveland, Ohio, Wichita, Kansas, Austin, Texas, Missoula, Montana, Montpelier, Idaho, Modesto, California. Estos 17 templos bendecirán innumerables vidas a ambos lados del velo. Los amo, mis queridos hermanos y hermanas, y lo que es más importante, el Señor los ama. Él es su Salvador y su Redentor. Él dirige y guía su iglesia. Que seamos un pueblo digno del Señor, quien dijo: vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Ruego por ello, en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Hearts and fond emotion.
Our Heavenly Father, Nuestro we querido are grateful Padre this day Celestial, estamos agradecidos este día por profetas, videntes y reveladores y líderes inspirados por el mensaje que nos han dado, la sabiduría que hemos recibido y tu consejo por los templos en todo el mundo. Ayúdanos a llenarlos con aquellos que se están preparando ante ti para recibir esas sagradas ordenanzas y convenios. Padre, rogamos que podamos perdonar a aquellos que nos ofenden y aceptar la invitación de nuestro querido profeta para sacar todo aquel mal deseo, las contenciones de nuestros corazones, y que la misericordia de tu sagrado Hijo nos envuelva. Recuerda a aquellos que sufren en todo el mundo. Ayúdanos a socorrerlos, vestirlos y alimentarlos, enseñarles y aliviarlos, proveerles esperanza a través del sacrificio de tu Hijo. Te amamos, Padre, y amamos tu Hijo, y estamos muy agradecidos por su sacrificio por nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Esta ha sido la transmisión de la sesión del domingo por la tarde de la Conferencia General Anual número 192 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes fueron seleccionados de entre los líderes de la Iglesia. La música estuvo a cargo del coro del tabernáculo de la manzana del templo. Esta transmisión ha sido un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. Gracias por unirse a millones de personas